Hola de nuevo a todos, desde Perlas de Imagen Cardíaca, de la Sociedad Española de Imagen Cardíaca. Hoy tenemos en esta concentración de tiempo para hablar con nosotros a Federico As, viene de Washington, aunque me parece que por el idioma no eres muy americano, ¿no? Eres porteño, ¿no? Bien argentino, sí. Buena gente. Es un experto en imagen cardíaca, entre otras muchas cosas, en intervencionismo. Como sabéis, el imaginólogo, sobre todo el cardiólogo que hace ecocardiografía, está muy imbricado en el intervencionismo, muy imbricado, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Mucho más porque, como sabéis, el intervencionismo se ha convertido en una piedra terapéutica pues, rutinaria, ¿no? Varias preguntas. ¿Dónde estamos? ¿Cuál es el papel? Primero, en líneas generales, ¿cómo se establece una buena relación entre el cardiólogo y el hemodinamista? ¿Tiene que haber un cardiólogo experto en intervencionismo? Ecocardiografista experto en intervencionismo, porque no sé si os pasa a vosotros, pero muchas veces en nuestro hospital el día de trabajo es decir, bueno, te dice el hemodinamista que suba a alguien, y no tiene que ser alguien, tienes algo muy experto. Es esa figura, o sea, ¿cómo se forma uno en intervencionismo y si tiene que ser una casi súper especialidad? Sí, yo estoy muy de acuerdo con eso, Miguel Ángel. De hecho, el comentario que yo siempre hago es cuando uno se forma como ecocardiografista, aprende cómo es el corazón. Las intervenciones nos están enseñando que la anatomía del corazón ahora ha cambiado y cada uno de los dispositivos que utilizamos en realidad nos da un corazón diferente. Entonces, para poder hacer imágenes que tengan sentido y que tengan un buen valor, debemos conocer esos dispositivos y cómo esos dispositivos interactúan con el corazón. Eso es lo más importante para entender el por qué es necesario que haya un ecocardiografista o un experto en imágenes que sea intervencionista. No porque hacemos la intervención, sino porque conocemos la intervención, conocemos el dispositivo, cómo interactúa con la anatomía normal y porque además conocemos qué es lo que el médico intervencionista está haciendo y va a hacer. En el momento de la intervención en sí, poder anticipar qué es lo que nuestro intervencionista va a hacer con sus catéteres es fundamental para poder asistirlos. De modo que sí, es fundamental entender el dispositivo, la anatomía y además tener una interacción con ese intervencionista que permita una confianza mutua muy alta. ¿Dónde crees que es, de las 5 grandes, ¿no? Vamos a poner cierre de orejuela, mitral clip, TAVI, leak perivalvular y cierre de CIAS? Vamos a poner esos 5, ¿no? Que serían los válvula mitral, intervencionismo de la válvula mitral, no solo TAVI, mitral clip, sino implante de válvulas. Por orden de factores, ¿cuál es el primer sitio donde el intervencionista no necesita y cuál es el sitio donde el intervencionista, aunque nosotros queramos, no nos necesita? Hablo también, perdona, de apertura de la válvula mitral como una vieja intervención. O sea, yo diría, donde no se necesita... Sí. Perdón, no donde no se necesita, donde se necesita menos. Se podía prescindir. Es en los TAVI. Está muy bien porque eso es un concepto que para la gente que no está metido en el tema le sorprende. Efectivamente, para la TAVI, desgraciadamente, pues bueno, hombre, sí, tú te acordabas que esto es una discusión con los hemodinamistas, que los hemodinamistas lo que no quieren es tenernos a nosotros. Claro. O sea, porque nosotros les complicamos el tema, somos un juez para ellos, le incordiamos, ¿no? Y de hecho las TAVI las quieren hacer prácticamente... Si no estamos nosotros, es un problema que les hemos quitado. Pero sí es cierto que algunas veces sí solucionamos temas. Tú habrás visto, yo me estoy acordando ahora de, pues no sé, ya un derrame pericárdico que puede existir. Por supuesto. Pues no sé, una fractura del anillo aórtico, pues no, eso no se vería. Pero ahí es donde, por supuesto, en cuanto hay problemas con cualquiera de estos procedimientos, se necesita de un experto. Pero en el procedimiento habitual es donde no es necesario. Perfectamente. Entonces, por ejemplo, las prácticas de TAVI en los Estados Unidos en general, y sin dudas en mi institución, pero eso realmente refleja la práctica de hoy en día, no hay un ecocardiografista en la sala de hemodinamia para un TAVI. Lo que hacen es, hacen la intervención y en el momento en que están poniendo la válvula, entonces nos llaman y dicen, me mandas un ultrasonografista, un técnico. Perfecto. El técnico va, toma sus imágenes.
Si no hay un leak paravalvular muy grande o no hay un problema muy grande, entonces ahí termina todo. Perfecto. Si hay algún problema, entonces subimos nosotros con nuestro... El problema en España es que no sube el técnico, tenemos que subir nosotros. Es un coste de personal espectacular, ¿no? Pero es un ecocardiograma de 5 minutos. Eso sí. A diferencia del otro que tienes que estar sala, hora y media, 2, perdiendo el tiempo. Irradiado desde todos los costados. Otra pregunta. ¿Cuál sería donde sería obligatorio para ti? Bueno, hay muchos procedimientos que aún son muy complejos. Si uno piensa 7 años atrás, en los TAVI era obligatorio, porque no éramos tan familiarizados. Hoy en día, cualquier cosa que no es un TAVI, sea cierres de fugas, sea colocación de las oclusiones de la orejuela izquierda, Sí. o sea para los clips o cualquier procedimiento mitral, es fundamental. Yo creo que dada la complejidad de la válvula mitral, va a llevar mucho tiempo hasta que estos procedimientos realmente se puedan hacer sin una guía de transesofágico. A día de hoy yo diría que es imposible pensar que un clip mitral o cualquier procedimiento mitral se pueda hacer sin una guía de transesofágico. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el Mitral Clip es donde somos los reyes, los reyes, dentro de todos los procedimientos, ¿no? Y luego, claro, también depende mucho de la experiencia del intervencionista. Lo digo por el cierre de los leaks mitrales o aórticos, ¿no? Exacto. Nosotros tuvimos la suerte de trabajar con, yo creo que el señor que más experiencia tiene en el mundo, que era Eulogio García, que yo no sé si lleva cerrados 500, estoy hablando 500 leaks mitrales, a lo largo de casi 12 años. Y pues vamos, íbamos, pero no creas que o sea, a lo mejor si le íbamos estaba tan feliz, o sea, no iba él, porque tiene un manejo. Ayuda también, yo lo que veo es que ayudaba mucho, sobre todo si tiene poca experiencia el intervencionista, le damos seguridad. O piensa que le estamos ayudando, ¿no? Sí, pero el clip mitral es un procedimiento complejo. Eso está claro que no eso se va a simplificar. Eso no va a simplificar. Yo creo que eso va... Y yo creo que puede que las técnicas cambien, sin embargo. Sí. Uno puede tranquilamente imaginarse que de aquí a unos pocos años se haga todo con eco intracardíaco. Sí. Y se hace si los eco intracardíacos siguen progresando, porque están progresando mucho. Ahora están los 3D, es espectacular. Están los 3D, hay mucha tecnología que está mejorando. Puede que llegue el día en el cual el mismo intervencionista maneje un catéter más que sea el intracardíaco y si ellos están lo suficientemente cómodos, no necesiten de nosotros. Pero hoy en día eso es muy futurista. Bien, el futuro del intervencionismo, de la imagen del intervencionismo y el futuro de lo que viene en el intervencionismo. Por un lado la tricúspide, yo creo que es lo importante, y las válvulas, ¿no? Percutáneas mitrales. ¿Has hecho algo de imagen en la tricúspide, en intervencionismo? Muy poco en la tricúspide. Más que nada lo que hice fue calificación de pacientes para ensayos clínicos. Vi muchos casos de pacientes que ya tenían puestos los dispositivos ¿cómo es que lo llaman? El de Edwards. Sí. Forma. Vi pacientes con Forma, vi pacientes con diferentes dispositivos, con el TriAlign, pero yo no participé en los procedimientos en sí. Son muy complejos, sí. y son muy complejos incluso desde el punto de vista de calificar a los pacientes para poder ser candidatos a estos. La ola de más tricúspide es bastante más compleja. Es muy compleja. Y por otro lado, está por verse si realmente los resultados clínicos de la válvula tricúspide son dramáticos como uno ve en la mitral o en la aorta. ¿Y habéis hecho algo de las nuevas prótesis espectaculares mitrales? Sí, de las prótesis percutáneas, dices tú. Sí. He trabajado al menos en 3 o 4 de estas plataformas. ¿Y cuál es el papel de la imagen? ¿Espectacular de nuevo o no tanto? La imagen es muy importante para la colocación de la prótesis. Para posicionar estas prótesis adecuadamente. Si uno lo piensa hacia el futuro, yo creo que en la medida en que estas prótesis se conviertan más en estándar, puede llegar el momento en el cual no se necesite del transesofágico, a diferencia del clip. Sí, estoy totalmente. Pero hoy en día es todavía muy temprano en el desarrollo de estas técnicas. Y ellos tienen que tener seguridad y parece que nosotros les damos seguridad, ¿no? Exacto. Muy bien, pues yo creo que ha sido una conversación muy interesante. Federico, te agradezco que hayas estado con nosotros y de nuevo desde la Sociedad Española de Imagen Cardíaca, muchas gracias a todos. Muchas gracias.